pasarán, pero mis palabras, más mis palabras, no pasarán. ¿Sí? En otra versión dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mi palabra se cumplirá. ¿Alguien tiene de pronto otra versión diferente que nos quiera leer en voz alta? Mis palabras no desaparecerán jamás. Listo, mis hermanos, quiero invitarlos a que tomen asiento y vamos a tener este versículo muy en mente. ¿Recuerdan cuando íbamos a la escuela dominical, los que íbamos de pequeños, que cada semana se nos invitaba a aprendernos un versículo en la escuela dominical? Bueno, los invito a que esta mañana nos llevemos en la mente y en el corazón este verso que acabamos de leer. Como dice, vamos a repetirlo todos juntos. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Este verso lo encontramos aquí en Mateo 24:35. ¿Sí? Entonces, una última vez, vamos a repetirlo una última vez. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Como introducción, bueno, les dejo este verso. Dice mucho, que todo en esta tierra pasará. Los imperios más grandes han pasado. Los reyes más grandes, los hombres más ricos de la tierra han pasado. Pero las palabras del Señor aún permanecen y permanecerán para siempre hasta que este mundo esté. Incluso este mundo, esta tierra que vemos tan grande pasará, pero las palabras que están escritas aquí en este libro no pasarán jamás. A esta enseñanza le he puesto como título: la Biblia no es un teléfono roto. ¿Cómo dice? La Biblia no es un teléfono roto. Y ahorita vamos a entender mucho mejor ¿por qué? Porque este título para esta enseñanza. Hace un año ya, por esta misma época, yo tuve la oportunidad de compartir un tema similar y hablábamos de que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Sí? De que a pesar de que fue escrita por hombres, la Biblia fue inspirada. El Señor, creemos, tenemos la certeza, y de hecho dice Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Entonces, bueno, creo que eso ya lo tenemos bastante claro. La inerrancia de la Biblia, de que en la Biblia no hay errores de ningún tipo, también lo estudiamos allí. Hoy vamos a profundizar mucho más en esta tercera línea, la conservación de la palabra. ¿Cómo es que a pesar de que este libro o algunos libros de esta Biblia fueron escritos hace más de 3000 años, cómo es posible que hayan llegado a nosotros sin errores de por medio? También estudiamos de cómo fue compilada la Biblia, cómo se le dio la forma y la estructura que hoy tiene, y cómo la Biblia también ha sido traducida a diferentes versiones y muchísimos idiomas. Pero hoy nos vamos a centrar en este tercer paso, la conservación de la palabra. ¿Cómo? No sé si tú alguna vez te has hecho estas preguntas o te las hayan hecho a ti, mi hermano, o de pronto hayas visto algún video en YouTube o hayas escuchado a alguien con estas preguntas. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo podemos saber que lo que escribió Moisés, cierto? Digamos que alguien escéptico, ¿cómo alguien podría decir, hey, supuestamente el Pentateuco lo escribió Moisés hace más de 3000 años? ¿Cómo puedes tú, mi hermano, estar seguro que eso que escribió Moisés es lo mismo que tú estás leyendo hoy? ¿Alguna vez te has hecho de pronto esa pregunta? Bueno, puede que sí. Segunda pregunta, muy similar.
¿Fue la Biblia alterada o modificada a lo largo de los siglos desde que fue escrita? No sé si te hayas hecho esa pregunta. Y hoy el objetivo en estos minutos que tenemos es que podamos responder a estas preguntas con un único objetivo, de que si tienes dudas con respecto a la palabra o si alguien ha intentado sembrar duda en tu corazón, que esas dudas queden despejadas, eliminadas y que puedas tener la total certeza de que este libro que tenemos acá en nuestras manos, de que este privilegio que tenemos es confiable, de que no hay error, de que no hay variaciones y de que esto que podemos leer es las mismas palabras que fueron inspiradas por Dios a través de estos grandes hombres de la Biblia. ¿Quieren acompañarme entonces en este viaje? Bueno, vamos entonces a comenzar. Vamos a comenzar y antes de pasar acá quiero hacer una dinámica muy rápida. Necesito 5 voluntarios. 5 voluntarios que pasen aquí al frente y hagan una hilera. 5 voluntarios, no les voy a colocar a hacer cosas que de pronto les dé pena, no. Es algo muy sencillo. 5 voluntarios, por favor. Listo. 1 por acá. Listo, van a colocarse acá separaditos, así. Necesito 5 personas bien separadas acá. Vamos a jugar teléfono roto. Me faltan 2. Necesito 2 mujeres, pues. Listo. Bueno, está bien. 6. Me sirven las 6. Vamos a separarnos un poquito más, que lleguemos hasta, que ubiquemos hasta todo el pasillo. Vamos a jugar teléfono roto. ¿Recuerdan quién jugó teléfono roto cuando era pequeño? Creo que no hay que explicar mucho la dinámica, ¿cierto? Yo le voy a decir una frase aquí a mi amigo José David. José David la va a transmitir lo más fiel posible a Alejandra, Alejandra a José, José a Lina, Lina a Iván y así hasta que lleguemos al final. ¿Listo? Bueno.
Hola. Hola. Listo. Vamos a comparar lo que llegó, ¿cierto? Versus lo que inicialmente fue el mensaje. Mari, ¿qué te dijo allí la última persona? Listo. Lo que entendí. Si mi pueblo, si mi pueblo te buscare, es que no me sale el versículo. Si mi pueblo te busca, si mi pueblo te, ay no. Listo. ¿Quién estaba detrás de Mari? Iván. Ah, Iván se lo sabe. Ah, no, eso es trampa. Listo. Si mi pueblo me buscare, eso llegó al final. Listo. ¿Cuál fue el mensaje original? Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. ¿Se pareció el mensaje que empezó al que llegó? No, ¿cierto? Bueno. Y eso suele suceder cuando transmitimos información solo de forma oral, que en el camino se pueda perder información, se pueda distorsionar la información, que llegue incluso a algo completamente distinto al mensaje original. Eso cuando hablamos de tradición oral. Incluso cuando escribimos también puede pasar eso. ¿A alguno le pasó que incluso copiando de muestras de un cuaderno o de un libro del tablero del profesor y se equivocaba? Incluso copiando de muestra, mirando lo que estaba escribiendo. Bueno, entonces existe ese riesgo de que las palabras que fueron escritas inicialmente por los hombres que utilizó el Señor, hablemos de Pablo, de Pedro, de David, de Salomón, etcétera, etcétera, se hayan distorsionado. Existe ese riesgo. ¿Es así o no es así? Sí. Bueno, entonces vamos a ver qué pasó allí. Primero, quiero que tengamos esto muy, muy claro. Dios desde el inicio propuso en su corazón que su palabra fuera conservada pura y que fuera transmitida de generación en generación de una forma confiable. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Porque el mismo Dios nos da ejemplos allí en la palabra de que así Él lo decidió. Diego, si me puedes ayudar allí, por favor, a pasar esta diapositiva que aquí no me dio. Y vamos a ver 3 versos importantes. No los vamos a buscar en las Biblias, vamos a leerlos más bien acá rápidamente. Isaías 38. Dice allí el Señor, le dice a Isaías de esta forma. Él le muestra una visión, vamos ahí eso. Y le dice lo siguiente, el Señor a Isaías: ve pues ahora y escribe esta visión que el Señor le estaba mostrando en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro. ¿Para qué? ¿O con qué propósito? Para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Entonces aquí vemos que el propósito del Señor, no solo con esta visión que le está mostrando a Isaías, sino con toda la escritura, es que permanezca para siempre y pase de generación en generación. Dice otras versiones en este mismo versículo que para que sea testigo para nosotros, para la humanidad, para siempre. En Mateo 5, 17 y 18, bueno, está hablando Jesús allí en el contexto, en una discusión con los fariseos, con los escribas, y dice: no piensen que yo he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a cumplirlos, a darles cumplimiento a estas palabras. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ¿qué va a pasar? Ni una letra, ni qué más, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Entonces, nuevamente, dicho por el mismo Jesús, ni una tilde, ni siquiera pasará o será distorsionada, sino que el Señor la conservará. ¿Hasta cuándo?
hasta que pasen los cielos y la tierra. Y en Pedro, bueno, Pedro también acá, ya Pedro estaba pronto a morir, ya estaba anciano, y miren qué palabras tan bonitas también nos dice. Dice, dentro de poco tendré que abandonarlo, hablando de su propio cuerpo, es decir, que ya estaba pronto para partir, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Es decir, que el Señor colocó en el corazón de los apóstoles que de alguna forma dejaran registradas sus enseñanzas y de que las enseñanzas fueran compartidas para que las recordar ¿cuándo? En todo tiempo. Entonces, bueno, podemos ver en estos versos, hay muchos más, de que era propósito del Señor que su palabra fuera conservada. Vamos a pasar a un segundo punto y lo he titulado así: la confiabilidad y veracidad de las Escrituras. Esto que vamos a ver a continuación está tomado de un libro. Este libro es de un autor muy conocido que se llama Josh McDowell. No sé si alguno tiene un librito que regalan mucho, gratis, que se llama Más que un carpintero. De pronto, ¿alguno ha tenido ese librito que lo regalan mucho en eventos y todo? Bueno, este autor es este mismo y este es uno de sus libros más populares, se llama Una evidencia que exige un veredicto. Este libro habla, este autor se tomó el trabajo de recopilar muchos escritos de muchos libros que comprobaban por qué podemos confiar en las Escrituras y por qué podemos confiar en que Jesucristo fue una persona real que existió, no solo porque la Biblia lo dice, sino porque también muchas fuentes de otros escritores no cristianos de la historia, la arqueología, también demuestra que Jesús existió realmente. Si alguno desea leer este libro, puede hablarme a mí, puede hablarle a Dani, se lo podemos compartir. Es un libro que les puede ayudar a afirmar a todos su fe en el Señor. Entonces, vamos a ver algunos apartes corticos de este libro. Entonces, hay algo que se llama la prueba bibliográfica. Y una prueba bibliográfica es como un examen, es como un estudio que se le hace a cualquier texto para demostrar su autenticidad a lo largo de la historia. Como nosotros no tenemos los documentos originales que fueron escritos por la mano de Pablo, ni por la mano de Moisés, ¿cierto? Mucho menos han sobrevivido todos estos años los documentos originales. Entonces, surge la pregunta: ¿cuán de fiar son las copias que tenemos con respecto al número de manuscritos y el intervalo de tiempo entre los originales y las copias? Entonces, mis hermanos, una prueba bibliográfica es una prueba para determinar la veracidad, la autenticidad, la autoridad que tienen unos documentos que fueron escritos hace muchísimo tiempo. Y hay dos cuestiones fundamentales. ¿Cuántos de esos manuscritos existen? Un manuscrito es como una copia de ese texto original. ¿Cuántas copias creen que hay del Nuevo Testamento, por ejemplo, por ahí rodando, que fueron escritas hace mucho tiempo? ¿Quién se atreve a dar un número? ¿100? ¿20? ¿10,000? ¿30? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y también es importante determinar cuánto tiempo pasó desde que fue escrito el texto original a la antigüedad de ese manuscrito. Porque entre más tiempo pase, ¿qué creen que puede pasar? ¿Cierto? Pueden haber distorsiones, pueden haber cambios, como lo vimos ahorita con el juego del teléfono roto. Entonces, el autor nos va a comenzar por acá a enseñar. Yo lo que hice fue tomar aquí algunas porciones.
o algunas porciones del texto, resalté unas palabras importantes y muy rápidamente vamos a ver algunas de estas conclusiones a los que llegan personas que estudiaron por años y años, personas que han dedicado toda su vida a estudiar estos manuscritos que tenemos disponibles, a estudiar los textos originales, que han estudiado a profundidad el idioma hebreo, el idioma griego, en que fueron escritos originalmente las escrituras, que han estudiado a profundidad su cultura. Como nosotros no tenemos ni el tiempo, ¿cierto?, ni los recursos para hacer esa tarea, confiamos en estos eruditos que son personas que se han dedicado, el Señor los ha puesto en su corazón, que ellos dediquen su vida a hacerlo. Entonces, la primera prueba, ¿por qué podemos estar confiados en que la Biblia es confiable? Porque los eruditos, que son estas personas estudiosas, afirman, testifican de la autoridad de los manuscritos. Voy a leer algunas porciones acá. Solamente 400 de las 150,000 variaciones implican dudas respecto al significado textual y solamente 50 de esas variaciones eran realmente de gran significado. Ninguna de las variantes, dice Schaff, altera algún artículo de fe o precepto del deber que no esté abundantemente respaldado por otros pasajes de los cuales no hay duda. Entonces, mis hermanos, en palabras más simples, ¿hay variaciones entre los manuscritos? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas variaciones? Más de 150,000 variaciones. Pero una variación es de pronto una letra que está escrita diferente o una palabra que está escrita diferente. Pero lo importante es que ninguna de estas variantes altera algún artículo de fe o una enseñanza fundamental de las escrituras. ¿Le da alegría a usted eso o no? ¿Cierto? Segundo, por aquí, ninguna doctrina fundamental de la fe cristiana descansa sobre una lectura en disputa. Es decir, que las enseñanzas principales que tenemos de la palabra, de la salvación por gracia, de la fe en Jesucristo, todo ello, nada de eso hay duda con respecto a estas variaciones. Otra conclusión por acá. La única conclusión lógica es que en el caso de la confiabilidad del Nuevo Testamento es infinitamente más fuerte que cualquier otro registro de la antigüedad. Listo. Entonces, de todos los libros, imagínense la cantidad de libros que han sido escritos y fueron escritos en la antigüedad. ¿Cuántos? Miles, millones de libros tal vez fueron escritos a lo largo de la historia, pero también en la antigüedad. Y la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, es el texto más confiable de todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir viendo algunas pruebas importantes. Lo segundo en que puede descansar nuestra confianza es la evidencia manuscrita del Nuevo Testamento. ¿Cuántas copias de ese Nuevo Testamento tenemos a nuestra disposición? Bueno, vamos a verlo. Dice por acá, existen unos 8,000 manuscritos de la Vulgata latina y cuando menos 1,000 de las otras versiones primitivas. Entonces hay más o menos 9,000, 10,000 por esos lados de copias de esos manuscritos del Nuevo Testamento. Dice por acá, manuscritos griegos, y tenemos 13,000 copias manuscritas de porciones, no de todo el Nuevo Testamento completo, pero sí de porciones, más de 13,000 copias. Seguimos por acá. Pues ningún documento del periodo antiguo está tan bien respaldado bibliográficamente como nuestro Nuevo Testamento. ¿Les da confianza conocer esto? Amén. Y finalmente, en ningún otro caso hay un intervalo de tiempo tan corto entre la composición del libro y la fecha más antigua del manuscrito existente, como en el caso del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos a finales del primer siglo, entre los años 40, 50 hasta tal vez el año 80, ¿sí?, después de Cristo. Y los manuscritos existentes más antiguos
datan de 250 a 300 años más tarde. Y ustedes dirán, Cristian, pero es que 300 años es mucho tiempo, ¿cierto o no? En 300 años pueden pasar muchas cosas. Bueno, vamos a ver que a pesar de que 200 o 300 años puedan ser mucho, el Nuevo Testamento es el libro del que se tiene ese registro más cercano a su fecha de escritura original. El autor nos sigue diciendo, tenemos mucha evidencia con respecto al Nuevo Testamento si lo comparamos con otros escritos famosos de la antigüedad. Miremos esta tablita. Yo me siento aquí como dando una clase en una universidad, pero yo sé que son muchos datos, pero el fundamento o el propósito es que su fe descanse sobre bases firmes. Y que si alguna persona viene a ustedes a cuestionar su fe a través de las escrituras, diciendo que eso fue escrito por hombres, ¿cierto?, de que no es confiable porque fue escrita hace muchos años, que ustedes puedan tener bases sólidas en que su fe se fundamente y que no nos dejemos mover allí por tantas cosas que podemos ver y escuchar afuera. ¿Qué podemos aprender de esta tabla? Aquí hay diferentes autores de la antigüedad que fueron muy famosos en su época. Tenemos a César, Livio, Platón. ¿Alguien se acuerda de Platón? Que nos lo enseñan en filosofía. Tácito, Plinio, unos nombres muy raros, Horacio, Sófocles, Eurípides, Aristóteles, Aristófanes. Todos estos fueron filósofos griegos muy famosos, cuyos escritos fueron y aún siguen siendo estudiados ampliamente. Bueno, mire esto. La fecha de escritura, digamos que fue contemporánea, algunos más antiguos que el Nuevo Testamento. Y miren esto, la fecha más temprana de la copia. Miren esto, 900 después de Cristo, 800, 1000, 1500. Es decir, que entre el periodo que fueron escritos y la fecha en que se escribió la copia más reciente que tenemos disponible, pasaron ¿cuántos años? 1000, 1200, 1300, 1400, 1600, etcétera. ¿Y cuánto aprendimos que pasó el de tiempo entre la copia del Nuevo Testamento? 200, 300 años solamente. Así que ahí tenemos mucha más confianza. Pero también el número de copias existentes. ¿Cuánto vimos que era aproximadamente las copias de los manuscritos del Nuevo Testamento? 8,000. No, recuerden, 150,000 eran las variaciones textuales, 8,000 de una versión, 13,000 de diferentes porciones, más o menos. Y miren el número de copias que se tienen de estos autores: 10, 20, 2, 5, 10, 200. ¿Hay una amplia diferencia o no? Muchísima. Entonces, por eso podemos afirmar lo siguiente. Bueno, antes de la conclusión, vamos a ver otro punto, y es que los eruditos de la iglesia primitiva, ahorita hablamos de los eruditos actuales, pero también eruditos de la iglesia primitiva, es decir, las personas que fueron discípulos de los apóstoles originales, luego escribieron cartas, escribieron libros, escribieron ensayos, también apoyaron y citaron ampliamente el Nuevo Testamento. Dice aquí estas dos citas. Las citas de la escritura, es decir, cuando un autor referenciaba una porción del Nuevo Testamento en las obras de los primitivos escritores cristianos, son tan extensas que el Nuevo Testamento podría virtualmente ser reconstruido a partir de ellas sin el uso de los manuscritos del Nuevo Testamento. En otras palabras más sencillas, esto significa que si no tuviéramos ninguna copia del Nuevo Testamento, ninguno de esos 13,000 manuscritos, solo con los libros, las cartas, los ensayos que escribieron esos primeros cristianos
después de la muerte de los apóstoles, podríamos reconstruir todo el Nuevo Testamento varias veces. Un breve inventario en este punto revelará que había unas 32.000 citas del Nuevo Testamento con anterioridad al tiempo del Concilio de Nicea en el 325, más de 32.000 citas. Y acá finalmente se hace también un cuadrito que nos enseña lo siguiente. Los escritores, algunos de los escritores cristianos primitivos, como Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Hipólito y Eusebio. Y aquí nos dan las diferentes citas y referencias que hacen. 1800, 2000, por aquí creo que es Orígenes, 17.000 citas en total. O sea que creemos que es un hombre que escribió mucho, ¿cierto? Acerca del Nuevo Testamento. Conclusión principal que nos podemos llevar de esto, mis hermanos. El número de manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos a nuestra disposición es abrumadoramente mayor que todos los que hay de cualquier otra obra literaria antigua. Y aprovechando las curiosidades del mes de la Biblia, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el libro más vendido a lo largo de la historia? La Biblia, ¿cierto? ¿Cuál es el libro sobre el cual se han escrito más de otros libros enseñando o explicando cosas? La Biblia, ¿cierto? ¿Cuál es el libro que más se ha referenciado? La Biblia. Y eso lo vemos desde el inicio de la historia de nuestro cristianismo. Puesto que los eruditos aceptan generalmente como dignos de confianza los escritos de los antiguos clásicos, aun cuando los más tempranos manuscritos fueron escritos tanto tiempo después que los originales, y el número de manuscritos es en muchos casos tan pequeño. Conclusión: queda claro que la confiabilidad del texto del Nuevo Testamento está de igual modo asegurada. En otras palabras, ¿qué dice este último párrafo, mis hermanos? Que si los superinteligentes y sabios de esta época no cuestionan los escritos de Platón y de Aristóteles, ¿cierto? Mucho menos tienen por qué cuestionar la confiabilidad de la Biblia, ¿cierto? Y tal vez muchos de nosotros no sabíamos todo esto, ¿cierto? Simplemente confiábamos en que la Biblia era la palabra de Dios y ya, ¿cierto? Pero podemos confiar por fe, pero también podemos confiar históricamente por toda la evidencia que hemos aprendido esta mañana. Y ustedes se preguntarán: Cristian, pero usted ha mencionado mucho el Nuevo Testamento. ¿Qué hay del Antiguo Testamento? ¿Podemos confiar también en el Antiguo? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, muy cortico, vamos a ver qué podemos decir del Antiguo Testamento. La Biblia hebrea ha sido transmitida con la más minuciosa precisión. El hecho de que los escribas originales lo hubieran escrito con tan estrecha conformidad a los correctos principios filológicos es una prueba maravillosa de su diligente cuidado y erudición. ¿Cómo copiaban el Antiguo Testamento los escribas en la antigüedad? Supongamos que iban a copiar el Génesis. ¿Cómo comienza el Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo que ellos hacían, y eso lo estudiábamos hace un tiempo, no es que empezaban a copiar como nosotros muchas veces en el colegio, que leemos una frase y empezamos a copiar. No, ellos copiaban letra por letra. Es decir, en el principio entonces miraban la E, copiaban solo la E. La N, copiaban la N. Espacio, listo, espacio. E, L, P, R, y así. Se iban copiando letra por letra. Cuando terminaba una línea, contaban el número de las letras en el original y en la copia. Listo. Si de pronto el número de las letras era erróneo o no coincidía, podían que iban a terminar el rollo. Y si había un error, desechado, y volvían
arrancar. Así era que copiaban. Y bueno, el Señor puso en el corazón de esos escribas para que esa Biblia fuera conservada hasta nuestros días. Pregunta, ¿representa este texto hebreo que nosotros llamamos masotérico y del cual hemos demostrado su descendencia de un texto proveniente de 100 de Cristo, después de Cristo aproximadamente? ¿Representa con fidelidad el texto hebreo tal como fue escrito originalmente por los autores de los libros del Antiguo Testamento? Bueno, porque miren las copias que tenemos, cómo son de antiguas del texto hebreo. 895 después de Cristo, el Códice del Cairo, 916 después de Cristo, 1008 después de Cristo, etcétera, etcétera. Los eruditos estaban en un problema. Con el Antiguo Testamento, las copias más cercanas tenían más de 1000 años de antigüedad. En 1000 años pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Y hubo algo, mis hermanos, una buena noticia, que lo cambió todo. Lo cambió todo. Resulta que en el año de 1947 sucedió algo, un año antes de la creación del Estado de Israel. Por allá en el 1947 cuenta la historia que un señor, un pastor de ovejas, estaba pastando con sus ovejitas y se le pierde una oveja. ¿Y qué hace un buen pastor? Va y dejó su rebaño y fue a buscar su ovejita perdida. Curiosamente, dice aquí el autor que ese hombre se llamaba Mohamed, que traducido al español es Mahoma, curiosamente. Resulta que este pastor de ovejas creía que su oveja se había metido por allá a una caverna, como una cueva, y tiró una piedra, ¡fa!, para que hiciera ruido y de pronto la ovejita saliera. Cuando va sintió que algo se quebró, como unos jarrones. ¿Qué pasó acá? Qué curioso. Entonces fue y miró y resulta que allí en esa cueva habían escondidos cientos, miles de rollos que fueron escritos por allá en el tiempo de Jesús. Esos escritos se llaman los rollos del Mar Muerto. Luego entonces, bueno, esos rollos fueron descubiertos, él los vendió, seguramente le habrán pagado una buena platica al Señor por este descubrimiento. Pero miren por qué esto lo cambió todo. ¿Qué son los rollos del Mar Muerto? Estos rollos están compuestos de unos 40,000 fragmentos inscritos. De estos fragmentos se han reconstruido más de 500 libros. ¿Y qué es lo más importante acá? Este es el mayor descubrimiento de manuscritos de los tiempos modernos. ¡Qué descubrimiento más absolutamente increíble! Y felizmente no puede existir ni la más leve duda en el mundo respecto a la genuinidad o a la autenticidad del manuscrito. La fecha que se le estimó fue de 100 antes de Cristo. Entonces estudiaron estos rollos y descubrieron que todos habían sido escritos entre el 100 antes de Cristo y más o menos el tiempo de Jesús. Se cree que estos rollos fueron escondidos allá durante el tiempo de la persecución en el 70, cuando Jerusalén fue invadida y destruida por completo. Entonces muchos de los eruditos de aquella época fueron y escondieron para preservar de alguna forma. Estaban también conservados porque estaban los rollos, estaban envueltos en tela de lino y estaban tapados muy bien, casi que herméticamente estaban tapados en estas vasijas de barro y por eso se conservaron también a lo largo de estos 2000 años. ¿Qué es lo importante de este descubrimiento? Lo más importante, el impacto de este descubrimiento consiste en que compararon esos rollos del Antiguo Testamento que tenían ¿de cuándo? De 1000 después de Cristo, y lo compararon con este que había sido escrito ¿cuándo? 100 antes de Cristo. ¿Y qué creen que pasó? Eran casi exactamente iguales. Entonces consiste el rollo de Isaías 125 antes de Cristo con el texto que se tenía del 916, de 1000 años de diferencia. ¿Qué les parece eso? ¿Maravilloso o no?
Se cumple la palabra del Señor cuando Él dice que ni una tilde se cambiará, se quitará hasta que todo ello haya sido cumplido. Amén. Bueno, y podríamos seguir aquí dando datos y datos, pero no es la idea. Los que quieran y tengan el deseo de profundizar mucho más en esto, ahí queda la invitación a leer este libro. Pero ¿qué es lo importante, mis hermanos? Que podamos concluir con lo siguiente. Que podamos concluir acá con esta porción. Listo, aquí en conclusión. Miren esta conclusión tan interesante. Para que cuando alguien que cuestione la veracidad de la Biblia frente a ustedes, les podemos decir lo siguiente: si tú desechas la Biblia como poco digna de confianza, entonces debes descartar también toda la literatura de la antigüedad. Es necesario aplicar la misma clase de prueba, ya sea que la literatura que se investigue sea secular o religiosa. Es decir, todos los textos hay que estudiarlos, ¿cierto? Y probarlos de la misma forma, sea un escrito normal, un cuento, una novela o las escrituras. Habiendo dicho esto, creo que uno puede tomar las escrituras. Quiero invitarlos a que hagamos un acto muy simbólico, pero muy bonito, aprovechando la conclusión de este libro. Habiendo estudiado todo esto, creo que todos, iglesia, podemos tomar las escrituras en nuestra mano, y los invito a los que tengan su Biblia allí en su mano. Vamos a tomarla. Vamos a tomar la Biblia en nuestras manos y podemos decir: la Biblia, la palabra de Dios, es veraz e históricamente digna de confianza. Vamos a hacerlo de nuevo. Habiendo estudiado todo esto, y damos gracias al Señor que podemos hoy, después de miles de años, estos libros haber sido escritos, podemos tomarlos en nuestra mano y decir: la Biblia es veraz e históricamente digna de confianza. Y quiero terminar esta enseñanza con el versículo que iniciamos al comienzo de esta enseñanza, que me estaban dando en Mateo, ¿qué? En Mateo 24:35, que dice: tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y yo quiero invitarte a cerrar tus ojos aquí. Si quieres sentarte está bien, si quieres estar de pie está bien, como lo quieras hacer, pero vamos a concluir esta enseñanza de esta forma. Esta semana estábamos en la casa de paz de mi hermana Mary y hablábamos de las promesas que nos ha hecho el Señor. Y fue un ejercicio muy bonito porque nos regalamos promesas los unos a los otros. Y el Señor ha dejado miles de promesas aquí escritas en su palabra. Algunas de ellas son, por ejemplo, la que leíamos ahorita en el ejercicio del teléfono roto: si este pueblo se humilla, si este pueblo se arrepiente, si este pueblo me busca, ¿qué haré? Yo iré, los visitaré, sanaré su tierra, los perdonaré. Esa es una promesa muy bonita, que podemos confiar en ella. Otra promesa, Mateo 28, 19 y 20: vayan y hagan discípulos, enséñenle a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, que se bauticen también. ¿Y yo qué? Y yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y como hemos estudiado, esa palabra es digna
de confianza, porque es la palabra del Señor. Y quiero terminar leyendo una última promesa, que son las últimas palabras de Jesús registradas en la Biblia. Están en Apocalipsis y es una de las promesas más bonitas en que podemos descansar su pueblo. Y hoy esta promesa cobra mucha más vida con respecto a los acontecimientos que hemos estado viendo. Vamos a leer en Apocalipsis 22. Dice Apocalipsis 22 a partir del versículo 12. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para darle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad estarán los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a los ídolos y todos los que les encanta vivir una vida de mentira. Yo, ¿quién? Yo Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darle este mensaje a la iglesia Emanuel de Castilla. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús. Que todos los que oyen estas palabras digan: ven, Señor Jesús. Todos los que tengan sed, si tú hoy tienes sed, ven. Todo aquel que quiera, beba con costo. ¿Qué tiene que pagar? Nada. Beban gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de esta profecía escritas en este libro: si alguien agrega algo a lo que aquí está escrito, Dios le agregará a esta persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice: sí, yo vengo. ¿Cuándo? Vengo pronto, vengo en breve. Amén. La iglesia dice: amén. Ven, Señor Jesús. Y termina último versículo de la Biblia, y quiero regalárselos a ustedes, iglesia. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a terminar esta enseñanza. Padre, gracias. Gracias por dejarnos este maravilloso regalo. Y en este mes de la Biblia, de la palabra, Señor, aprendemos y recordamos, Señor, que estuvo en tu corazón inspirar este libro y transmitirlo de generación en generación, Señor, sin falta, sin variación, sin distorsión, Señor. Y a pesar de los miles de años, del paso de los siglos, las culturas, las guerras, Señor, este libro ha llegado hasta nosotros. Y hoy lo podemos tener en nuestras manos, lo podemos estudiar, podemos meditar en él, Señor. Y ayúdanos, enséñanos, Señor, a darle el valor que se merece. Aprendíamos hace un año, Señor, también que miles de vidas fueron sacrificadas, Señor, para que este libro llegara hasta nosotros, Señor. Sobre este libro, Señor, ha habido mucha sangre derramada. Ayúdanos, Señor, a darle el valor, la importancia, Señor, que se merece. A que lo necesitemos tanto como necesitamos el alimento físico, Señor. Que lo anhelemos tanto como anhelamos respirar, Señor. Y que todos los días sin falta, Señor, vengamos a Él para aprender de ti, para obtener consuelo, para obtener fortaleza, para obtener sabiduría, Señor. Para obtener, Señor, de ti también el
el corregir, Señor, nuestras faltas y nuestras acciones cuando sea requerido, Padre. Yo bendigo la iglesia Emanuel de Castilla, todos los que nos escuchan también por las plataformas, los que verán esta grabación después, Señor. Y te pedimos, Señor, te pedimos que sigas ayudándonos, Señor. Sigas ayudándonos hasta el día de tu venida, que creemos, Señor, que será pronto. En el nombre de Jesús te damos gracias.